Hola, hoy día es el día número 53 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente a hoy se encuentra en Lucas capítulo 12, final del capítulo 11 y el inicio del capítulo 12, vamos a ver hasta el versículo 20. Bueno, aquí el Señor Jesucristo empieza a hablar del dinero, ¿no? Un tema bastante candente para muchas personas. Es candente también para el Señor Jesucristo. La manera en la que habla sobre el dinero es muy particular. Dice en el versículo 13, cuando empieza a hablar del necio, del rico insensato, ¿no? Dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Entonces, pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Bueno, aquí el Señor Jesucristo se encuentra con alguien de la multitud que lo escuchaba, y este le dice, Señor, ayúdame a que la herencia que se divida con mi hermano probablemente sea justa, no se saben los detalles acerca de la herencia, pero al Señor Jesucristo no le interesaba meterse tampoco en ese problema. Y le responde, hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez o árbitro entre vosotros? Y le dijo, y aquí viene, sí, lo que quiere enseñarle a él. A pesar de que él no está dispuesto a ayudarle en lo que él desea, lo que sí ve en este hombre es algo que ni siquiera él se había dado cuenta. Y lo que le dice es, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, ¿no? Esta sola palabra ya da mucho que pensar. Porque cuando el Señor Jesucristo habla de otros pecados, no dice ten cuidado con la fornicación, por ejemplo, o ten cuidado con la mentira, o ten cuidado con cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente cuando tú estás fornicando, es evidente cuando estás adulterando, cuando estás mintiendo, cuando estás chismeando, todo eso es evidente. No tienes que ponerte a pensar, ¿será que estoy mintiendo? No, sabes tú cuando estás mintiendo. Pero hay un problema con la avaricia o con el amor al dinero, que a veces ni siquiera te das cuenta cuando estás amando demasiado el dinero. No a veces, probablemente la mayor parte del tiempo. El dinero es muy sutil. Y por eso el Señor Jesucristo nos llama la atención y dice, estate atento y cuídate de cualquier forma de avaricia. Lo segundo que nos enseña es que hay muchas formas de avaricia. No es solamente una manera de amar al dinero, hay muchas formas de amar al dinero. Para empezar, tendríamos que decir que no necesitas tener dinero para amar al dinero. Este hermano todavía no tenía su herencia, todavía no tenía la riqueza de la herencia. Suponemos que era grande, pero no lo sabemos. Aún así, él todavía no la tenía, pero ya era avaro. No significa que solamente si tienes dinero, tienes amor al dinero. Aquel que no tiene dinero también ama al dinero. Por eso hace 1001 cosas para conseguirlo, a pesar de que no lo tiene. Y aquel que lo tiene también lo ama, obviamente. Puede amarlo cuando lo atesora, cuando es avaro, cuando de alguna forma busca en ese dinero o encuentra en ese dinero lo que le satisface, lo que le da tranquilidad a su alma, ¿no? Entonces lo primero que el Señor Jesucristo nos enseña es que ten cuidado con el dinero, porque el dinero es sutil. No te das cuenta cuando lo estás amando, cuando lo estás idolatrando, ¿no? Y no importa tu nivel socioeconómico, no importa tu clase social, el dinero tú lo puedes amar incluso si estás en lo más bajo o en lo más alto. No importa dónde tú te encuentres, el dinero es muy, muy peligroso. Ten mucho, mucho
Cuidado y estate atento con el dinero. Bueno, y a ellos, a este hermano, perdón, le da la parábola del rico insensato, ¿no? Este rico que había almacenado muchos bienes y que ya no entraban en sus graneros. Y se dice a sí mismo, ¿no? Bueno, derribaré estos graneros y construiré otros graneros mucho más grandes y entonces descansaré, reposaré, y nos menciona el versículo 19, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Entonces, otra de las cosas que el dinero causa en una persona es la de ser necio, de ser terco, necio, testarudo, ¿no? No escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué? Porque te hace ver el mundo de la manera en la cual en realidad no es. Te hace ver el mundo de una manera y te hace vivir para algo que en realidad no es. Te hace creer que con el dinero tú vas a conseguir la mejor vida, cuando en realidad del dinero no depende tu vida. Te hace pensar que el dinero tú puedes obtener la mejor forma de vivir, cuando el dinero no te asegura siquiera el vivir. Y te hace, por ende, una persona muy necia, ¿no? Ahora, el dinero es, como hemos mencionado, muy perspicaz, ¿no? Muy hábil, muy sutil, ¿no? Y uno usualmente no se da cuenta cuando está amando el dinero, ¿no? Pero hay algunas formas en que podemos ver cuando amamos al dinero, ¿no? Usualmente cuando tú tienes dinero, te hace ver superior al resto. Es muy peligroso, por ende, el dinero, ¿no? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, más cultura que otra persona, no es tan definido que te sientes superior al que no tiene cultura. Justamente lo que la cultura debería hacer contigo, ¿no? Es darte cuenta que el hecho que hayas leído más que otro no significa que eres superior a otro por lo que has leído, ¿no? Sabes que tienes más conocimiento, más títulos, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, si te ejercitas. Si te ejercitas y te encuentras con alguien como yo, entonces no vas a pensar que eres superior a mí por el hecho de que tengas que levantes más kilos que yo, ¿no? Pero con el dinero sí, o con lo relacionado al dinero sí. Cuando tienes más dinero, sí te consideras superior al que no tiene dinero. Cuando te vistes bien y consigues eso con el dinero, te sientes superior a aquel que no tiene la ropa de marca que tú tienes, o el auto que tú tienes, ¿no? Y el dinero inmediatamente te hace pensar que tú eres superior. No te hace pensar que simplemente te ejercitas más, sino que eres superior. No te hace pensar que simplemente has leído más, sino que te hace pensar que eres superior. Y el dinero es muy peligroso, porque de esa forma eleva mucho el orgullo y el ego. Y de repente tú nunca vas a dejar tu ego mientras no sepas dejar el dinero. Tal vez la razón y el alimento de tu ego sea el dinero. Otra de las cosas que el dinero ocasiona es darle seguridad a una persona, ¿no? Poner toda su esperanza y dependencia del dinero que tiene. No puede estar tranquilo si no tiene el suficiente dinero que le va a dar tranquilidad por un día, por un mes, por un año, por el resto de su vida, para su vejez. No puede estar tranquilo. Y vive para eso, para tener esa seguridad. Y sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nuestra seguridad no debe estar en el dinero, sino en Cristo, ¿no? A veces es esa seguridad que te evita servir a Dios.
Porque ¿cómo podrían existir misioneros si todos tuviésemos ese deseo de ser seguros económicamente? ¿No? ¿Cómo existirían misioneros si el ser misionero implica a no tener control en tus finanzas en muchas ocasiones? ¿No? A no tener esa seguridad, esa dependencia de una cuenta bancaria, de ahorros, ¿no? De un salario cada fin de mes, de un salario cada 2 semanas, cada semana, ¿no? No tienes esa seguridad. Cristo nos enseña y nos dice, ¿no? Esa seguridad deberíamos tenerla solamente cuando viene de Cristo. Pero no, nosotros queremos tener el control. No queremos dejarle ese control al Señor. Con la era industrial, especialmente en el siglo pasado, en el siglo XIX, cuando empiezan a surgir muchas empresas, industrias y manufacturas, entonces el hombre deja de depender tanto de Dios como cuando se dedicaba más a la agricultura. Cuando se dedicaba más a la agricultura, cada día casi dependía de Dios, de que llueva, que sea un día soleado, que no haya demasiado frío, que sea un clima perfecto, ni tan extremo para un lado ni para el otro, sino todo lo necesario para que ese sembrado crezca de la mejor manera. Dependía de Dios, no tiene el control sobre la naturaleza. Pero en la empresa, en la fábrica, sí tiene control. Sí tiene control de lo que entra, de lo que se va produciendo, de cuánto se va a producir, y por ende tiene control de que de todas maneras, así llueve o truene, igual dentro de la fábrica eso no va a afectar y va a tener su remuneración a fin de mes. Entonces, es mucho más difícil hoy en día, porque estamos muy acostumbrados a la forma de vida, al estilo de vida, y es muy peligroso. Ahora, otra cosa que el dinero hace es no preguntarte preguntas ya bíblicas de rigor en relación al dinero, ¿no? La pregunta única que siempre suelo escuchar es ¿diezmo o ofrenda? ¿Diezmo o ofrenda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Diezmar o ofrendar? Pero hay muchas más preguntas, ¿no? Con respecto al dinero y a nuestro deseo de seguir a Cristo. Es sencillo tratar de responder a esta pregunta cuando tú ves a Cristo. Cuando tú ves a Cristo y lo que Él deja por ti, lo único que te invita a ti es a imitarlo lo más que puedas. Y cuando tú te preguntas 10% o 12% o 15%, ¿no? La pregunta es ¿cuánto tú puedes imitar a Cristo también en tus finanzas? Solemos buscar imitar a Dios en el aspecto moral, a Cristo en el aspecto moral, pero en el aspecto financiero no tratamos de imitarlo mucho. Y entonces evitamos ser promiscuos moralmente, pero no tanto así económicamente. Y es un gran peligro esto. Es un gran peligro porque la gente así no va a ver una verdadera diferencia en tu estilo de vida. Porque vivimos como vive el mundo, económicamente. Y vivimos para lo que vive el mundo económicamente. Y solamente moralmente queremos hacer la diferencia. Pero la diferencia cristiana, bíblica, es completa, holística, ¿verdad? Del nuevo nacimiento. Y entonces tú ya no te preguntas si es el 10, 11, 12, 15%. No te preguntas por qué no más. Todavía puedo algo más. Puedo no solamente en ofrenda a mi iglesia, pero al necesitado, al menesteroso, ¿no? Puedo hacer otras cosas más que puedan servir a mi prójimo, a mi vecino, ¿no? ¿De qué maneras puedo ayudar más a un misionero, más a lo que sea que pueda ser de bendición para el reino, que pueda hacerme invertir en el reino de Dios?
Al final, el último versículo que hemos leído dice el 21, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. El problema es el tema de atesorar, ¿no? ¿Cuál es tu tesoro? ¿No? Hay una película que ya les he mencionado que me gusta bastante, El Señor de los Anillos, y aquel que tiene el anillo, yo tengo mi anillo inscrito en élfico, lo mismo que en la película, pero ese anillo, aquel que tenía el anillo, cualquiera, siempre decía, ¿no? Cuando lo miraba, es mi precioso, ¿no? A todos le llamamos de la misma manera, precioso. Es su tesoro, era el tesoro, y todos nosotros tenemos un tesoro. Y la diferencia del tesoro y de algo valioso es que en el tesoro tú te deleitas, tú tienes ese disfrute. ¿Qué es en tu vida lo que tú atesoras? No lo valioso. Si te pregunto qué es lo más valioso en tu vida, seguramente me vas a decir Cristo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que más atesoras? ¿Qué es en lo que pasas más tiempo en tu vida? ¿Qué es lo que disfrutas más? ¿Qué es lo que te deleita más? Si eso es Cristo, entonces Cristo también va a impactar tus finanzas. Pero si no es Cristo, y es otra cosa, esa otra cosa va a impactar tus finanzas, porque es en lo que más vas a invertir. Va a ser el motor por el cual vas a trabajar, y en lo que vas a pensar en todo el tiempo cómo lograrlo. Y en eso tú vas a creer que tienes tu satisfacción y tu seguridad y tu tranquilidad. Pero Cristo nos exhorta a que no hagamos tesoros para nosotros mismos, sino que seamos ricos para con Dios. ¿Qué tan rico eres para con Dios? ¿No? Cuando evalúas tus riquezas, ¿cuál es la más importante? ¿Qué budget, ¿no? ¿O qué presupuesto? ¿O qué cuenta bancaria es la que te importa más? ¿La que tienes para con Dios o la que tienes para ti mismo? Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y nos vemos el día de mañana.